Mucho antes de que los ascensores fueran símbolos de comodidad y modernidad, la idea de elevar personas u objetos en vertical era una necesidad peligrosa y rudimentaria. En las civilizaciones antiguas, subir significaba esfuerzo físico, riesgo y, en muchos casos, dependencia absoluta de la fuerza humana o animal. En el antiguo Egipto, ya existían plataformas elevadas mediante cuerdas y poleas simples, utilizadas principalmente para mover bloques de piedra durante la construcción de templos y pirámides. No estaban pensadas para transportar personas de forma segura, sino para vencer la gravedad a cualquier costo. En la antigua Grecia, los principios mecánicos comenzaron a perfeccionarse. Arquímedes describió sistemas de poleas compuestas que permitían levantar grandes pesos con menos esfuerzo. Algunos registros sugieren que estos mecanismos se usaban para elevar materiales en teatros y edificaciones, e incluso existen referencias a plataformas que podían subir personas, aunque sin ninguna garantía de seguridad. Subir era confiar ciegamente en una cuerda, un nudo y la resistencia del material. Durante el Imperio Romano, el uso de elevadores primitivos se volvió más frecuente, sobre todo en anfiteatros como el Coliseo. Allí, sistemas complejos de poleas, contrapesos y esclavos ocultos bajo tierra elevaban animales, gladiadores y escenografías completas hacia la arena. Era un espectáculo impresionante, pero también brutal. Un fallo mecánico podía significar una caída mortal. El concepto de ascensor existía, pero estaba ligado al peligro y al sacrificio humano. Tras la caída del Imperio Romano, gran parte de este conocimiento se perdió o quedó relegado a usos muy específicos. Durante siglos, los edificios crecieron poco en altura, porque subir seguía siendo incómodo y arriesgado. Las escaleras dominaban la arquitectura, y cuanto más alto se vivía, menor era el prestigio. Nadie quería depender de una máquina que podía fallar en cualquier momento. Aún faltaba el elemento clave que transformaría al ascensor de una amenaza constante en una promesa de progreso. Durante la Edad Media y buena parte del Renacimiento, la idea de elevar personas siguió existiendo, pero de forma limitada y reservada a contextos muy específicos. En monasterios y castillos europeos comenzaron a aparecer pequeños elevadores manuales, empleados para subir alimentos, libros o suministros entre pisos. Estos sistemas, accionados por cuerdas y poleas, evitaban subir escaleras interminables, pero seguían siendo lentos, inestables y dependientes de la fuerza humana. Subir en ellos era más una excepción que una práctica cotidiana. Con el avance del Renacimiento, el interés por la ingeniería mecánica resurgió. Inventores como Leonardo da Vinci diseñaron bocetos de dispositivos de elevación más sofisticados, incorporando frenos, engranajes y sistemas de control rudimentarios. Aunque muchos de estos diseños nunca se construyeron, sentaron las bases conceptuales de lo que más tarde sería el ascensor moderno. La idea ya no era solo subir objetos, sino hacerlo con más control y menor riesgo. En los palacios europeos del siglo XVII comenzaron a aparecer los llamados ascensores de silla o plataformas privadas, reservados casi exclusivamente para la nobleza. Uno de los casos más conocidos fue el del rey Luis XV de Francia, quien mandó instalar un sistema oculto que le permitía subir discretamente a los aposentos de su amante sin usar escaleras. Estos mecanismos funcionaban mediante contrapesos y eran operados por sirvientes, lo que los hacía relativamente más suaves, pero aún inseguros. A pesar de estos avances, el ascensor seguía siendo un lujo frágil. Las cuerdas podían romperse, los frenos no existían como tal y cualquier fallo podía ser fatal. Por eso, su uso estaba limitado a distancias cortas y a personas dispuestas a asumir el riesgo. La arquitectura seguía creciendo más en ancho que en altura, y los pisos altos continuaban siendo los menos deseados. El ascensor aún no había encontrado la forma de ganarse la confianza de la sociedad. Con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, las ciudades comenzaron a transformarse de manera radical. Las fábricas, los almacenes y los edificios industriales empezaron a crecer en altura, y la necesidad de mover cargas pesadas entre pisos se volvió urgente. Fue en este contexto donde los primeros ascensores industriales comenzaron a multiplicarse. Eran plataformas robustas, generalmente accionadas por vapor o sistemas hidráulicos primitivos, diseñadas para transportar mercancías, no personas. El gran problema seguía siendo el mismo de siglos atrás. La seguridad. Subir en una plataforma suspendida por una sola cuerda era una experiencia aterradora. La rotura de un cable significaba una caída libre, sin ninguna posibilidad de escape.
Por esta razón, incluso cuando los ascensores ya existían en fábricas y minas, gran parte de las personas se negaba a utilizarlos. La idea de confiar la vida a una máquina seguía siendo inaceptable. Durante el siglo XIX, algunos hoteles y edificios públicos comenzaron a experimentar con ascensores para pasajeros, pero su uso era extremadamente limitado. En muchos casos, los elevadores solo se utilizaban para subir equipaje, mientras que los clientes debían usar las escaleras. El ascensor era visto como un artefacto peligroso, ruidoso y poco confiable, más cercano a una trampa que a un avance tecnológico. Este miedo colectivo frenó durante décadas el crecimiento vertical de las ciudades. Vivir en un piso alto seguía siendo incómodo y poco atractivo. La altura estaba asociada al cansancio y al riesgo, no al estatus. Todo indicaba que el ascensor jamás sería parte de la vida cotidiana, hasta que un invento específico logró cambiar la percepción de forma definitiva. No fue un motor más potente ni una cuerda más gruesa, sino algo mucho más simple, un sistema que prometía evitar la caída. En 1853, en Nueva York, ocurrió un momento decisivo que transformó para siempre la historia de los ascensores. Elisha Graves Otis, un mecánico e inventor estadounidense, presentó públicamente un dispositivo que parecía desafiar el miedo más grande de la época, la caída libre. Su invención no hacía al ascensor más rápido ni más elegante, pero lo volvía confiable. Había creado un freno de seguridad automático capaz de detener la cabina si el cable principal se rompía. La demostración fue tan simple como impactante. Otis subió a una plataforma elevada frente a un público expectante y ordenó que cortaran la cuerda que la sostenía. En lugar de caer al vacío, el mecanismo se activó de inmediato y la plataforma se detuvo en seco. Aquella escena cambió la percepción colectiva del ascensor en cuestión de segundos. Por primera vez, subir dejó de ser un acto suicida para convertirse en una experiencia controlada. El freno de Otis funcionaba mediante un sistema de trinquetes que se encajaban en guías dentadas cuando la cabina aceleraba bruscamente hacia abajo. Este principio, aunque mecánicamente sencillo, resolvía el obstáculo más grande psicológico y técnico del ascensor. A partir de ese momento, ya no era necesario confiar únicamente en la resistencia de una cuerda. Poco después, Otis fundó su propia empresa y comenzó a instalar ascensores en edificios comerciales y hoteles. Aunque al inicio se usaban principalmente para transportar mercancías, cada vez más personas se animaban a subir en ellos. La seguridad ya no era una promesa abstracta, sino algo que había sido probado públicamente. El ascensor había dado el paso más importante de su historia, ganarse la confianza humana. Tras la introducción del sistema de seguridad de Otis, el ascensor comenzó a integrarse lentamente en la vida urbana. A finales del siglo XIX, los edificios comerciales y los grandes hoteles fueron los primeros en adoptarlo de manera regular. Ya no se trataba solo de mover objetos, sino de ofrecer comodidad a clientes y trabajadores. Subir varios pisos dejó de ser un esfuerzo físico y empezó a percibirse como una experiencia moderna. Este cambio tecnológico provocó una transformación social inesperada. Durante siglos, los pisos bajos habían sido los más cotizados, mientras que los superiores se reservaban para empleados, almacenes o viviendas más baratas. Con la llegada del ascensor seguro, esta lógica se invirtió progresivamente. Los pisos altos comenzaron a asociarse con mejores vistas, más privacidad y estatus. La altura dejó de ser un castigo y se convirtió en un privilegio. Al mismo tiempo, la arquitectura empezó a cambiar. Las ciudades industriales, limitadas por el espacio horizontal, encontraron en el ascensor la clave para crecer hacia arriba. Aparecieron los primeros edificios verdaderamente altos, precursores de los rascacielos. Sin el ascensor, estas construcciones habrían sido impracticables. Escaleras interminables habrían vuelto inútiles los pisos superiores. A finales del siglo XIX, los ascensores también evolucionaron en su apariencia. Se volvieron más silenciosos, más estables y estéticamente cuidados. Cabinas de madera, espejos y lámparas buscaban tranquilizar al usuario y reforzar la sensación de seguridad. Subir en ascensor ya no era una experiencia tensa, sino un símbolo de progreso y confianza en la tecnología.
A comienzos del siglo XX, el ascensor dio otro salto decisivo con la incorporación de la energía eléctrica. Hasta entonces, muchos elevadores funcionaban con sistemas hidráulicos o a vapor, que aunque eficaces, eran lentos, ruidosos y limitaban la altura máxima de los edificios. La electricidad permitió un control mucho más preciso del movimiento y abrió la puerta a construcciones cada vez más altas. Los motores eléctricos hicieron posible ascensores más rápidos y suaves, capaces de recorrer grandes distancias verticales sin perder estabilidad. Esto impulsó directamente el auge de los rascacielos en ciudades como Nueva York y Chicago. Edificios que antes habrían sido impensables comenzaron a definir el paisaje urbano. El ascensor dejó de ser un complemento y se convirtió en el corazón del edificio. También surgieron innovaciones clave en la experiencia del usuario. Aparecieron los botones de llamada, los indicadores de piso y las puertas automáticas. El ascensor ya no necesitaba ser operado manualmente por un ascensorista. En todos los casos, aunque durante décadas, esa figura siguió existiendo, por razones de confianza y costumbre. La automatización avanzaba, pero el factor humano aún era tranquilizador. Con el tiempo, la estandarización de normas de seguridad convirtió al ascensor en uno de los medios de transporte más seguros del mundo. Paradójicamente, las personas empezaron a confiar tanto en ellos que dejaron de pensar en cómo funcionaban. El ascensor se volvió invisible, parte del fondo cotidiano de la vida urbana. Sin embargo, su impacto ya era irreversible, había redefinido la forma de vivir, trabajar y construir. A medida que avanzó el siglo XX, el ascensor dejó de ser solo una máquina funcional para convertirse en un símbolo del mundo moderno. Los rascacielos ya no se concebían sin sistemas de elevación avanzados, y la competencia por construir más alto impulsó mejoras constantes en velocidad, capacidad y diseño. Subir decenas de pisos en cuestión de segundos se volvió algo normal, casi banal. Las grandes ciudades comenzaron a medir su poder y prestigio en vertical. El ascensor permitió concentrar miles de personas en un solo edificio, transformando por completo la dinámica laboral y urbana. Oficinas, hoteles y complejos residenciales dependían de él para existir. Sin ascensores eficientes, la vida moderna simplemente colapsaría. Al mismo tiempo, el ascensor empezó a ocupar un lugar especial en la cultura popular, se volvió escenario de encuentros incómodos, silencios compartidos y situaciones tensas. Películas, series y relatos aprovecharon ese espacio cerrado y suspendido para generar suspenso, romance o terror. Aunque la tecnología había reducido al mínimo los riesgos, el recuerdo ancestral del miedo a la caída seguía latente. En paralelo, surgieron innovaciones enfocadas en la eficiencia y la seguridad, sistemas de emergencia, comunicaciones internas y materiales más resistentes. El ascensor se volvió cada vez más inteligente, capaz de adaptarse al flujo de personas y al ritmo del edificio. Ya no era solo un medio para subir o bajar, sino una pieza clave en el diseño urbano del siglo XX. En las últimas décadas, el ascensor ha entrado en una nueva fase de transformación. La necesidad de construir edificios cada vez más altos y eficientes obligó a replantear sus límites tradicionales. Los cables de acero, durante mucho tiempo indispensables, comenzaron a ser un obstáculo técnico. Su propio peso impedía que los ascensores superaran ciertas alturas sin comprometer seguridad y eficiencia. Para resolverlo, surgieron nuevas tecnologías, como los cables de fibra ultraligera y los sistemas de control inteligente, que optimizan recorridos y reducen tiempos de espera. Algunos edificios ya utilizan ascensores que no solo suben y bajan, sino que también se desplazan en horizontal, rompiendo por completo la idea clásica del movimiento vertical. El ascensor dejó de ser un simple eje para convertirse en una red de transporte interno. La sostenibilidad también pasó a ser un factor clave. Ascensores capaces de generar energía durante el descenso, sistemas de bajo consumo y diseños pensados para reducir el impacto ambiental reflejan cómo esta tecnología se adapta a las preocupaciones del presente. Lo que antes era puro gasto de energía, ahora puede convertirse en parte de la solución. A pesar de estos avances, el ascensor mantiene su esencia: vencer la gravedad de forma segura. Desde plataformas de madera hasta cabinas inteligentes, su evolución ha sido constante pero silenciosa. Sin darnos cuenta, seguimos confiando nuestra vida diaria a una máquina que hace siglos habría sido impensable. Y aún así, su historia todavía no ha terminado. Hoy, subir a un ascensor es un gesto automático. Entramos, presionamos un botón y confiamos nuestra vida a una máquina sin pensarlo dos veces.
Pero detrás de ese movimiento cotidiano hay siglos de miedo a la caída, inventos arriesgados y avances silenciosos que cambiaron para siempre la forma en que las ciudades crecieron y las personas habitaron la altura. El ascensor no solo permitió construir hacia arriba, también transformó nuestra relación con el espacio y el prestigio. Lo que antes era un castigo físico se convirtió en una ventaja, y lo que antes parecía imposible terminó formando parte de la rutina diaria. Cada piso elevado es el resultado de una larga historia de ingeniería y confianza. Tal vez por eso el ascensor pasa desapercibido, porque cuando una tecnología funciona tan bien, deja de llamar la atención. Sigue ahí, invisible, sosteniendo la vida moderna, permitiendo que millones de personas suban y bajen sin recordar que, durante siglos, hacerlo era un acto de puro riesgo. Si esta historia te gustó y quieres seguir descubriendo el origen de las cosas que usamos todos los días, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita, así no te perderás ninguno de los próximos viajes por la historia. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.